hablar de internacionalización. Y contamos con 4 ponentes de lujo, contamos con 4 experiencias de lujo, con 4 actividades que están generando un impacto real, especialmente en aquellos países que están más desfavorecidos. Vamos a empezar por Andrés Tellós, Endeavor. Endeavor es una comunidad grandísima, es una comunidad espectacular que está en muchísimos países. Pero a mí lo que realmente me llama la atención de Endeavor es cómo puede generar impacto en países con una cultura muy distinta y cómo Endeavor se empapa de la cultura y se adapta a la cultura del país y cómo el país acaba desarrollando proyectos muy impactantes, con un impacto social muy grande. Cuéntanoslo. Sí, yo creo que merece la pena remontarse un poquito al origen de Endeavor, ¿no? Para entender cómo hemos llegado a ser lo que soy, porque Endeavor nació hace ya 30 años en Argentina, con una fundadora americana que había crecido acostumbrada a lo que era el ecosistema emprendedor americano en Boston y pues convencida, como tantos otros americanos, de que podía llegar a ser la siguiente Steve Jobs o el siguiente Mark Zuckerberg. Pero hizo unas prácticas en Argentina en los 90, en plena crisis económica, y se dio cuenta de que allí emprender pues realmente no era una opción. No lo tenían en el vocabulario, no tenían esas referentes, pero tampoco tenían todo el ecosistema de apoyo que ya daba por sentado de tener inversores, de tener mentores, de tener talento al que el poder contratar y que tuviese esa experiencia en empresas de escalado rápido. Y entonces creó Endeavor para precisamente cambiar esto. Y lo creó pues convenciendo a algunos de los grandes empresarios del país de que la mejor manera que tenían de apoyar a la economía local era pues apostando por los emprendedores de más proyección y ayudándoles no ya solo con capital, sino sobre todo compartiendo su experiencia, sus contactos y ayudándoles a escalar más allá de estas etapas iniciales que pues, en España también ha habido muchos casos de empresas que empiezan muy fuerte, pero llega un momento en que ya sea por dificultades de levantar capital, ya sea por dificultades de internacionalización, pues no llegan a convertirse en grandes empresas, ¿no? Y además con la convicción de que cuando un emprendedor tiene éxito, su impacto no se limita solamente a la empresa que ha creado, a los puestos de trabajo que ha creado y a su impacto directo, sino que estos emprendedores además tienen un efecto multiplicador sobre el ecosistema emprendedor, porque tienden a convertirse en referentes, en primer lugar, pero luego también tienden a invertir mucho más en la siguiente generación de emprendedores, tienden a ser capaces de mentorizarles y tienden incluso a que muchos de sus empleados que les han acompañado en este viaje se convierten a su vez después en fundadores de nuevas compañías y comienzan con muchas más posibilidades de éxito porque ya han vivido ese viaje emprendedor en una empresa de éxito y además parten con una red de contactos que les hace ir mucho más rápido. Entonces, pues de esa experiencia inicial en Argentina, donde salieron, gracias al apoyo de Endeavor, pues algunas compañías de impacto mundial como Mercado Libre o Globant, que luego llegaron a estar en bolsa en Nueva York y a ser grandes líderes internacionales, pues este modelo se expandió a otros países. Ahora mismo tiene una presencia muy fuerte en Latinoamérica, en todo el sur y el este de Europa, en el sudeste asiático. Estamos en 50 países y siempre enfocándose en aquellos donde el ecosistema emprendedor estaba menos desarrollado. Entonces, en España lleva 12 años. Comenzamos con el apoyo, afortunadamente, de un patronato muy potente de grandes empresarios, directivos y cada vez más, a su vez, también emprendedores de éxito que tienen este ánimo de devolver al ecosistema. Y pues tenemos la suerte de estar apoyando hoy día a algunos de los emprendedores de más éxito del país y de además ya ver, después de estos años, cómo ese efecto multiplicador se empieza a dar en España y cada vez hay más emprendedores que cada vez crecen más rápido y sobre todo un ecosistema cada vez más conectado, tanto a nivel nacional como incluso a nivel internacional. Genial. Arturo Benito es el CEO fundador de Impact Bridge. Arturo, poca gente lo sabe, nos une su padre, porque su padre fue profesor mío en la universidad, en la escuela de Montes. Y Arturo, tú empezaste en la gran banca de inversión, en la City londinense. No recuerdo, JP Morgan. Morgan Stanley. Morgan Stanley. Y de repente creas un fondo bastante grande en nuestro país de impacto. ¿Cómo sales de un fondo
cuyo foco es solo el dinero, el resultado, el crecimiento, de los 3 impactos, del triple impacto, el primero es con el que se quedan, solo con el económico. Y tú te preocupas del triple impacto. ¿Cómo dar ese salto? Bien, quizás antes decir que estoy muy contento y muy ilusionado de estar hoy aquí otro año más, que es impresionante el ecosistema que conseguís unir y además yo creo que es un reflejo de cómo evoluciona el ecosistema de impacto en España, porque cada vez estamos más, somos más grandes, estamos haciendo más cosas interesantes y eso es gracias a la Fundación 11. O sea que muchísimas gracias, Jesús, José Luis, por todo lo que hacéis y creo que estamos todos de acuerdo que sois el faro en España en el que nos inspiramos y de nuevo os echáis la manta a la cabeza otro año para unirnos a tantos actores y desde luego es algo digno de agradecer y muchas gracias. Y en mi historia personal, muy brevemente, porque sé que vamos mal de tiempo, pero simplemente conocí el poder de los mercados financieros, de movilizar recursos, de promover innovación, etcétera, etcétera. También tenía un vínculo con actividades sociales. De hecho, con María también me hace mucha ilusión estar hoy aquí porque hace más de 15 años vivíamos los dos juntos en Camboya, que estuvimos allí de voluntarios un año y ahí estábamos en chanclas y en los arrozales con los niños en un contexto muy distinto. Pero precisamente dejé Morgan Stanley para irme a Camboya, luego volví al sector financiero y tenía esos dos mundos. Promoví otro proyecto social en Perú y consciente del poder de las finanzas, del mercado financiero, de los miles de millones y también del impacto positivo que tienen promoviendo innovación, etcétera, y también del contexto social y de tanta necesidad. Y descubrí la inversión de impacto que unió esos dos mundos y tengo la enorme suerte de dedicarme a lo que me apasiona y hoy en Impact Bridge pues gestionamos casi 600 millones de euros a través de 6 fondos y nada, muy contento colaborando con la ONCE, con un montón de emprendedores y también coinversores como la empresa María y nada, disfrutando. Así que muy agradecido. Muchísimas gracias. Maricruz, cuando yo tenía que estar María Ángeles de León, le ha sido imposible, le hubiera encantado estar, pero está la responsable de medición de impacto de la Open Value Foundation. La Open Value Foundation pertenece al grupo Santa Comba. Santa Comba cuenta con la gestora, yo creo, más importante de España de inversión en valor. Yo a Paco García Paramel les llevo siguiendo desde que estaba en Bestinver. Y cuando se fue de Bestinver, me leí su libro y fui a Cobas, ¿no? Una compañía, una organización que también tiene el foco en el impacto económico, como es Cobas, decide crear una fundación, que es la Open Value Foundation, para generar impacto social y para devolver valor a la sociedad. ¿Cómo se decide que el Grupo Santa Comba cree la Open Value Foundation, una fundación familiar, y que tengáis el Global Social Impact Fund? Bueno, estáis haciendo también una labor espectacular. Es espectacular. Bueno, me uno a las palabras de Arturo de agradecimiento y al faro que sois, esto no tiene lugar a dudas. Y bueno, la historia detrás de Open Value Foundation de Paco y de María Ángeles no es mía personal, pero como la he acompañado durante tantos años, sí que la cuento un poco. Yo creo que es previa, ¿no? Lo primero que nace es Fundación Valor cuando ellos son un matrimonio muy joven que creen que han tenido mucha suerte y que el mundo está lleno de talento y que lo que hace falta son oportunidades, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues el 30% del beneficio que ganemos en nuestra vida lo vamos a dedicar a intentar que este talento llegue, que estas oportunidades lleguen a estos talentos que están siendo desatendidos, ¿no? Y empiezan con esto siendo algo muy, muy chiquitito y con muy pocos recursos. Pero bueno, les va yendo bien, efectivamente, Paco en Bestinver y siguen apoyando y lo siguen apoyando durante mucho tiempo hasta que nace Cobas. Y cuando nace Cobas y ellos ya se habían dado cuenta que no podían tener tan separado, un poco la historia que contaba Arturo, ¿no? De cómo él une los dos mundos que llega a conocer. Pues ellos un poco parecido, ¿no? Tenemos una fundación, estamos montando una gestora de fondos de valor. El Value Investing al final lo que intenta es llegar y hacer una inversión a largo plazo y muy paciente en mercados que no están siendo reconocidos, que es una filosofía muy parecida a la que se busca desde Open Value Foundation y desde Global Social Impact Investments, ¿no? Hay una serie de mercados que no están siendo reconocidos, a donde el capital no está llegando, donde hay muchísimo talento, donde hay muchísima capacidad de prosperar y que hace falta llevar capital privado
y esto es muy necesario. Y así empieza a hacer el camino Open Value Foundation de apoyar todo lo que es el ecosistema de inversión de impacto social, de inversión de impacto, tanto en España, cuando se crea el Spain Up, como también en África, donde se apoya mucho el ecosistema, donde desde Open Value Foundation se apoyan muchos emprendimientos sociales y ya desde donde GSI empieza a apoyar empresas. Un poco el camino es ese y las dos filosofías que tienen muchos puntos en común y luego también muchos puntos muy diferentes. Además, estáis haciendo una labor espectacular en educación financiera. Educación financiera a través de la Open Value School. Sí, de Value School. Sí. Esa es otra de las iniciativas que nacen de Cobas, con este 30% en 2 personas a las que les ha ido bastante bien. Se ha podido montar Open Value Foundation, después GSI y Value School, ¿no? Para hacer divulgación financiera, que es un gap enorme en este país. Tan hay muy necesaria poca en nuestro educación. país, especialmente a los jóvenes, que lo de las pensiones lo van a tener mal. Como no empiecen a hacerse su propia pensión ahora, Está apoyado también vamos, la cátedra de pensiones. van a ir mal. Sí. José Luis, nuestra fundación, Fundación 11. Fundación 11 nace como una fundación filantrópica, una expresión de gratitud y colaborativa de la 11 hacia el resto de discapacidades, pero ha ido evolucionando sin perder su esencia, continuando siendo filantrópica, ayudando a las entidades del tercer sector, a apoyar emprendedores y a apoyar a través de inversión de impacto. Y conozco de primera mano ese camino dentro de una organización como el Grupo Social 11. No ha sido rápida, probablemente sencilla tampoco, pero no ha sido rápida. Y además una fundación que nace para tener impacto en España, pero ahora se están desarrollando proyectos súper interesantes en países en desarrollo en África. Cuéntanoslo, ¿cómo ha sido el proceso y qué estamos haciendo en África? Bueno, el proceso ha sido complicado, pero es verdad que hemos evolucionado, teniendo en cuenta que somos una de las fundaciones o de las instituciones públicas y privadas que más recursos destinan a las personas con discapacidad por cada ejercicio. Y, como bien decías, en plan filantropía, es decir, dábamos dinero a fondo perdido y lo que hemos tratado es de ver cómo podemos hacer ese efecto multiplicador, ¿no? Haciendo y entrando en fondos de impacto. Tú lo has dicho, no ha sido fácil, sobre todo porque no es tanto nos preocupe si la inversión de impacto tiene su efecto o no, en cuanto al impacto, en cuanto a la positividad o no, o que no ha salido adelante el proyecto, sino al tema reputacional. Es decir, nos preocupa mucho el tema reputacional y por eso hemos avanzado hasta que no hemos tenido claro en cada una de nuestras decisiones, en esa parte no hemos dado el paso. Aquí luego comentaré que tenemos compañeros que ellos han vivido precisamente esa duda nuestra permanente sobre el tema reputacional. Y sí que hemos dado un paso importante. Yo creo que la ONCE tiene su fundación para América Latina, pero también nos vienen de todo el mundo, sobre todo del tercer mundo, porque la ONCE es un referente país, la ONCE es marca España, somos ese referente y se acercan a nosotros. Nosotros tenemos, lógicamente, nuestras medidas que el gobierno autoriza o no autoriza que podamos hacer. Tampoco somos libres de actuar, sino estamos encorsetados en un marco normativo regulador, ¿no? Pero en este caso nos ha venido un proyecto, yo creo que es muy interesante, de Togo, que es que Togo es uno de los países del mundo que más plásticos se vierten a la calle, toneladas y toneladas de plástico que también van al mar, ¿no? Y ahí un ingeniero de la Universidad de Togo, un chaval joven, emprendedor, pues puso en marcha un sistema de recogida del plástico, recogida de plástico que en este momento ya recoge más de 5.000 toneladas, que la recoge con 20.000 personas a las cuales les valoriza el producto que recogen y tienen sus puntos de recogida, sus puntos limpios establecidos. Y lo que ha hecho es hacer granulometría de diferentes dimensiones de ese producto plástico, ¿no? Bueno, pues Togo tiene también, por otro lado, que es el país que más lepra tiene en el mundo. Y la lepra es discapacitante, y sobre todo es muy discapacitante de miembros inferiores y miembros superiores. Y vamos a poner en marcha allí con una inversión nuestra y con ANESBAN un proyecto de ya valorizar esa granulometría
en productos que sean, de alguna forma, exportables, no solo a Togo, sino a todo el África subsahariana. Las personas ciegas en África no tienen bastones. Las personas ciegas en África necesitan una persona de acompañamiento, les quita autonomía personal porque necesitan un lanzarillo de forma permanente. Bueno, pues fabricaremos miles y miles de bastones para toda África y también para América Latina, ¿no? Y muletas para que también en la África subsahariana está. Bueno, pues eso es un paso que hemos dado, donde realmente también estamos viendo que esa, digamos, inversión de impacto va a tener ese doble alcance que queremos, ¿no? El impacto social, porque va a alcanzar a miles de personas de toda África, del continente africano, pero también el proyecto como tal nace con un impacto sostenible en cuanto a que es el medio ambiente lo que protege, pero sostenible también en lo económico, ¿no? Con lo cual estamos muy satisfechos de poder estar ahí y buscando compañeros de viaje. En este primer tirón lo vamos a hacer solo con ANESBAM, pero en un segundo avance seguro que algunos de los fondos aquí presentes nos querrán acompañar en este proyecto. Genial. Yo cuando hablaba con alguno de los fondos de impacto, de las entidades que están haciendo impacto social en España, me decían, nosotros hacemos venture philanthropy. Yo decía, nosotros damos subvenciones, pero hemos impactado con más de 2.000 millones de euros a lo largo de nuestra historia, ¿no? Sí. Con lo cual, llamarlo como queráis, si queréis poner la palabra en inglés, el anglicismo, que suena mucho mejor. 160 millones este último año, que no es broma. 160 millones en el año 2025, que así hemos cerrado el ejercicio. Claro. O sea que el impacto que tiene el Grupo Social 11 es impresionante, no hay otro en el mundo. Chicos, nos quedan 3 minutos, yo creo que nos han robado unos cuantos, nos han quitado algunos. En un minuto, por favor, Andrés, sí. Cuéntanos, vosotros habéis apoyado, son endeavors, grandes unicornios españoles. Estamos hablando de Globo, estamos hablando de Cabify, vuestra presidenta, una gran emprendedora, Verónica Pascual, que estuve con ella este sábado en una competición de robótica. ¿Cómo lo conseguís? ¿Cómo conseguís ese triple impacto, no solo el económico? Pues yo creo que la clave es que dentro de las necesidades que tienen los emprendedores para tener éxito está el capital, está el talento, está el tener una buena idea, el dar con una buena oportunidad de mercado, pero hay una de la que se habla poco y que es igualmente crítica, y son las conexiones. Es el conectar con gente, a veces la gente más inesperada, que son las que te abre puertas, por ejemplo, a mercados nuevos, es la que te puede abrir la puerta a encontrar al talento que necesitas, al inversor que no esperabas. Y desde Endeavor lo que nos dedicamos es fundamentalmente a poner gente en contacto, a poner a los emprendedores en contacto con inversores, no solo de España, sino de fuera, con otros emprendedores para que compartan entre ellos sus experiencias y sus retos, con grandes corporaciones que pueden actuar como clientes, como inversores. Y básicamente ese capital social, esas conexiones, nos parece que son igualmente críticas para el éxito de los emprendedores, independientemente del sector en el que estén, y es desde Endeavor con lo que más intentamos apoyar. Genial. Arturo, cuando vais a África y empezáis a estudiar empresas tecnológicas, Agritech, FinTech, HealthTech, el discurso, el relato siempre es muy positivo, ¿no? Pero, ¿qué mira un inversor de impacto para que esas compañías realmente generen impacto? Brevemente, lo que distingue yo creo que esta sala en South Summit respecto al resto es la intencionalidad, que es algo muy importante para los inversores de impacto, el propósito. Entonces, ¿son las lavanderías inversión de impacto? Depende del propósito. Las lavanderías de Ilunion en Colombia emplean un 70% de personas con discapacidad y el propósito de todo es generar empleo con discapacidad. Entonces, ¿son las fintechs en países en desarrollo que promueven la inclusión financiera e inversión de impacto? Depende del propósito. Y las fintechs y la tecnología es fantástico para promover inclusión financiera, que es el motor de los países y del crecimiento, pero también pueden hacer mucho mal. Y si encima vamos a colectivos vulnerables, entonces cuando invertimos en impacto, en tecnología, el propósito de los fundadores, de las empresas, etcétera, es clave, porque esa tecnología, qué ocurre con los datos, qué ocurre con los abusos, son para que la gente cuando está a ciertas horas jueguen online y le den un microcrédito que lo pueden hacer y realmente empeoren su vida todavía más, o realmente es inclusión financiera que genera prosperidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la importancia de la intencionalidad como inversores de impacto es fundamental y eso es lo que define si realmente es una inversión de impacto y mitiga los riesgos. Genial, Maricruz. Vosotros en África habéis hecho también
una actividad muy intensa a través de vuestro fondo. Fondo de deuda. Esto con Arturo también lo he discutido bastante, la deuda. Dar un fondo de deuda, es decir, prestar capital a un emprendedor versus subvención, a veces puede generar dudas, ¿no? Pero realmente, a través de la deuda, del préstamo, de prestar capital, empoderas a la persona para que haga su propio emprendimiento y tenga que devolver el dinero, con lo cual le obligas a esforzarse, a tener ese impacto económico. ¿Cómo lo habéis gestionado? Pues supongo que no ha sido fácil, ¿no? Sí, bueno, nosotros llevamos ya mucho tiempo, tengo 30 segundos ni siquiera porque ya estamos fuera de tiempo, pero bueno, sí que es importante, la deuda que nosotros damos es en working capital y efectivamente nosotros que hemos conseguido llevar unos 40 millones de euros a través de GSI, son 24 compañías, más de 62 operaciones, lo que significa que cada vez que damos un préstamo lo tienen que devolver y volvemos y generalmente duplicamos el préstamo que hemos dado la primera vez hasta la segunda, ¿no? Porque estas compañías, como decía Arturo, ya tienen intencionalidad, ya están trabajando en aumentar la productividad, en llegar a más agricultores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se devuelve a la compañía y la compañía puede volver a pedir el doble de lo que ha pedido la vez anterior y así ir creciendo. Esto hace que las compañías crezcan. Entonces, yo creo que por esto es bueno la deuda, además que las relaciones económicas son muy higiénicas, ¿no? No hay una persona que se pone arriba y otra persona que se pone abajo, tú eres un prestamista, él te lo va a devolver con un tipo de interés y está accediendo a una financiación a la que normalmente no puede acceder. Por lo tanto, yo creo que el impacto en todos estos ha sido positivo. 16 de las compañías siguen en cartera y siguen creciendo. Por lo tanto, yo creo que el impacto ha sido bueno y más o menos lo estamos gestionando bien. Genial. Oye, le vamos a robar unos minutos a los siguientes ponentes, a José Torrego como moderador y al resto de ponentes, para finalizar con José Luis. José Luis, al final de ese proceso conseguimos activar, poner en marcha un servicio de crecimiento de empresas, al principio lo llamábamos aceleradora, crear un vehículo de inversión, Dosis Social. Cuéntanoslo, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos hecho con él? Sí que me gustaría aclarar antes que la inversión en Togo la realizan los 80.000 trabajadores del Grupo Social 11. Es decir, es una inversión delegada a nosotros para que la gestionemos, que es muy importante en un proyecto que se llama África Inclusiva. Nuestro corsé, que os decía, normativo, no nos permite, pero nuestros trabajadores son libres para poder hacer lo que ellos estimen oportuno. Pues mira, a ver, no es fruto digamos, en este caso de la improvisación, sino que veníamos de un trabajo de años y donde nuestra misión se ha visto claramente reflejada. Y hemos dado muchas ayudas en lo social, hemos acompañado a proyectos de impacto, pero no con ese calificativo, hasta que al final nos hemos dado cuenta que en los últimos años había empresas que pasaban en nuestro entorno y que estaban con nosotros con una coherencia tal que requería el que nosotros tomáramos esa decisión. Y por eso pusimos en marcha Dosis Social. Y dentro de Dosis Social también decidimos con quién queríamos ir, ¿no? Y bueno, aquí están los compañeros de viaje que tenemos y estamos encantados de hacerlo porque nos dan esa garantía y esa tranquilidad. También proyectos individuales como Tu Techo o como SIFEACAD, donde, digamos, los colectivos vulnerables se ven reflejados en esas ayudas, pero también nosotros ponemos ese añadido y también personas con discapacidad en todo lo que acontece. Con lo cual, Dosis Social no ha sido fácil, está ahí, pero estamos haciendo inversión, vamos a seguir haciéndola y realmente estamos muy satisfechos en todas las fórmulas que tanto unas entidades como otras nos ofrecen. Fantástico. Bueno, damos por finalizado este panel. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias.